Jesús está entre nosotros, en medio de nosotros y en nosotros. Y esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con los antiguos héroes de la fe. Hombres valientes que dieron su vida, que sembraron la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento había uno de los colaboradores de David que él solo venció a casi un ejército de filisteos. Después había otro que ganó una batalla y su mano quedó pegada a la espada, porque luchó hasta que Dios le dio una tremenda victoria. Después había otro que tenía un campo sembrado de lentejas. Para esta época del año muy bueno, ¿no? Vinieron los filisteos y vieron que había uno solo. Dijeron, bueno, estamos conquistando, estamos expandiéndonos y hay un solo adversario que cuida el campo, pero resulta que ese hombre era el dueño de ese territorio y cuando vinieron los filisteos a querer apropiarse de lo que pertenecía, él dijo, yo voy a defender lo que me pertenece. Luchó y los enemigos huyeron, fueron vencidos y él se quedó con el campo de lentejas. Hoy es muy fácil ir a comprar un paquete de lentejas, ¿no? Pero nosotros tenemos territorios que defender, que es nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra mente, todo lo que nos pasa. Muchas veces el enemigo dice, bueno, yo voy a tomar autoridad, esto es mío, me pertenece, el destino de tus hijos, el destino de tu familia, la atmósfera de tu hogar, siempre va a haber dolor, tinieblas, porque ese es el plan del enemigo, traer oscuridad, traer división, traer divorcio, pero usted lleno del Espíritu Santo se para allí en su casa diciendo, yo proclamo que esta casa es territorio del Señor y proclamo el poder del Evangelio, la presencia viva del Espíritu Santo que sigue caminando entre nosotros y más fuerte es el que está con nosotros. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén, amén. Esto me gustó más porque los vi medio con frío. Un día de victoria porque la victoria está en su corazón. Jesús derramó el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia enorme con todo lo que venimos aprendiendo del Antiguo Testamento, que estaba la ley. Y saben que la ley transmitida por Dios a Moisés luego fue preservada por las personas que eran los encargados de cuidar, de copiar los manuscritos en papiros, en papeles, que los cuidaban y les enseñaban. Cada anciano del hogar enseñaba a través de la boca y a través de la lectura, iba transmitiendo las historias de Moisés, las historias de Abraham, las historias de Isaac, héroes que fueron las personas que Dios llamó a un hombre para, a través de ese hombre, crear una relación con un pueblo, y ese hombre fue Abraham. El Señor dijo a Abraham, te bendeciré a ti y a toda tu casa, y será tan grande tu familia que serán como las estrellas de los cielos. Y él estaba preocupado porque no tenía heredero y el Señor le estaba dando una cantidad de hijos, no tanto físicos, pero sí de la fe. Dios tiene bendiciones que te superan, así que usted vino acá hoy así. ¿Qué será lo que Dios tiene para mí? Y el Señor dice, alza tus ojos al cielo. Yo sigo siendo el Dios que todavía te sorprende. Sigo siendo el Dios que tiene planes para ti, aunque todavía no lo ves. He preparado cielos abiertos. ¡Oh! Claro que uno, y el problema que decía, mi esposa es estéril, yo soy un hombre de 100 años. Y no tuvimos hijos antes, ni tenemos hijos ahora. Y el Señor dijo, vas a tener hijos. Y no solamente vas a tener hijos, vas a tener la bendición de la promesa, porque esos hijos van a ser parte de un vínculo, de una relación especial con Dios. Y allí fue que a través de Isaac nació Jacob, y Jacob fue el padre de los 12 tribus de Israel. Y allí surgió el pueblo de Dios, a través de la obediencia de un hombre que fue fiel, pero por otro lado también estaba esperando que Dios completara su obra. ¿Cuántos están esperando que Dios complete su obra?
Lo que Dios comenzó en tu casa, en tu familia, en tus hijos, lo va a completar. Amén. Porque Dios no deja las cosas sin concluir. Los hombres sí. El otro día estábamos revisando unas cosas y tenía muchos apuntes que decía continuará y no continuaron. Libros que tal vez no concluí de leer. Cosas que uno va empezando y va dejando por otras cosas que van surgiendo. Pero lo que Dios comenzó lo va a concluir. El propósito que Dios comenzó lo va a concluir en cada uno de nosotros, porque Él mismo lo comenzó. Entonces, el Espíritu de Dios siempre estuvo activo, siempre estuvo deseoso, siempre estuvo queriendo mostrar su poder, su gloria en su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Y tenemos que creer que Él sigue siendo el mismo Dios. Y ese mismo Dios que sorprendió a aquellos que esperaban algo y el Señor tenía más, es el Dios que te va a seguir sorprendiendo a ti. Es hermoso como Pablo enseña en la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no estaba hablando de que todo le iba fácil, y no estaba hablando que todo le era sencillo, no estaba hablando que todas las cosas apuntaban a su favor. Estaba diciendo que aunque venían tormentas, adversidades, cuestiones a su vida, a su ministerio, cuestiones de todo tipo, él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, porque Cristo, el Señor, mora en nuestros corazones. Decía que había un celo muy importante del pueblo de Israel de preservar, de cuidar, de transmitir la ley de Dios de generación en generación, cosa que se mantiene hasta hoy. El problema del pueblo de Israel es que no terminaron de creer en el Nuevo Testamento. Entonces es como que siguen esperando lo que ya vino. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús vino, murió, resucitó y vive en los cielos? Pero la Biblia dice también que cuando Jesús vino a este mundo y murió y fue resucitado, también derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esos maestros y esos escribas y esos fariseos y esos doctores de la ley, que eran los encargados, eran personas que se dedicaban su vida a estudiar los manuscritos, a transmitirlos celosamente de generación en generación, para que de una manera pura la ley de Dios llegara a las generaciones futuras. Sin embargo, hoy nosotros, la iglesia, tiene varias cosas que ellos no tenían. Número uno, tenemos toda la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios. Lo que esos valientes de David, o los valientes como Gedeón y tantos hombres que el Señor le dijo, varón esforzado y valiente, esas personas no tenían las cartas de Filipenses, no tenían el libro de los Hechos, no tenían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Tenían lo oído, lo que habían escuchado a través de sus padres o en el templo por los doctores de la ley. Es decir, no tenían acceso a la revelación de Dios plena y total, el consejo pleno de Dios que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos la capacidad de conocer, y digo, yo me estaba reflexionando ayer, si esos hombres tan poderosos como esos valientes que creyeron, que se adelantaron, que su generación rechazaba, pero que ellos creían en un Dios vivo, si ellos creyeron solo por las palabras que le daban los ancianos y los maestros de la ley, ¿cómo nosotros no vamos a tenerle en cuenta a Dios cuando tenemos la Biblia en casa? Cuando usted tiene la Biblia cerrada, le tapa la boca a Dios. Y cuando abre la Biblia, habla a Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable?
¿Cómo quiere que le hable? Hija, cuida la lenteja. No, así no le va a hablar, porque ya le habla de las historias esas, ya se las habló. Lo que pasa es que uno está más interesado en la trama de la historia de la telenovela escrita en otro lugar que la historia de Ruth, la historia de Esther, la historia de Sara. Y nos preocupamos más de lo que pasa en el mundo que lo que dice Dios. Entonces nuestra fe es débil. ¿Hola? ¿Quiere tener la fe para vencer gigantes? ¿Quiere tener la fe? Algo simple, leamos la Biblia. Primer paso, tenga una Biblia. Segundo paso, ábrala. Déjela ahí. Y abra la Biblia, déjela en la cocina y haga lo que hace todos los días. Y la va a ver y va a recordar el pastor. Tenés que leer la Biblia. Y va a tener tiempo. No la Biblia, es la revelación de la voluntad del mensaje, porque las palabras que yo os hablo, dice la Escritura, son espíritu y vida. No son palabras, porque usted puede poner un libro de un autor bestseller, pero son palabras humanas. El autor existió, vive y va a morir como todos los mortales, pero Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Cómo no vamos a oír las palabras de vida eterna? Son las mismas palabras. El libro de Deuteronomio son las que se transmitía Moisés a la generación de conquistadores. Es exacto. Pero en vez de tener una tabla o un papiro de un material especial de esa época, tiene una hoja o una de estas aplicaciones que puede leerla en 4 o 5 diferentes traducciones para entenderlas mejor. Amén. Y aparte tiene un maestro por excelencia, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo va a vivir y morar en nuestros corazones, y la función del Espíritu Santo es ser tu maestro, porque te va a enseñar toda la verdad. Cuando usted se sienta a leer la Biblia, el Espíritu Santo se sienta de alguna manera figurada junto a usted, dentro suyo, en su mente, y comienza a enseñarle Él. Porque Él es el que lo guía a la verdad. Él es conjuntamente escudriñamos la Escritura y comprendemos. Así que los ojos se abren, la fe crece y vas a defender el territorio que Dios te dio y vas a vencer a los gigantes y vas a echar fuera todo poder del enemigo que quiere tomar posesión de lo que Dios declaró que te pertenece. Pero necesitamos la fe del cielo para tomar la victoria. Gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bendición, qué alegría, qué importante, qué necesario es poder oír el consejo de Dios. Si una de esas generaciones de personas del Antiguo Testamento lograron quedar registrados en la historia como personas de fe, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones? Y Él mora, y Él nos da la fuerza, Él nos da la unción, Él nos da autoridad. Por supuesto, tenemos mucho de parte de Dios. Simplemente tenemos que levantar nuestras manos y recibirlos. Porque la Biblia dice que aunque haya oscuridad en las naciones, en las familias, en los barrios, sobre ti brillará Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y ese brillo es la presencia, es la manifestación de la luz de Cristo en tu corazón. Y ese brillo, aunque no te das cuenta, estás iluminando las tinieblas. Hay tinieblas alrededor, pero hay creyentes que están iluminando las tinieblas y están llevando la luz de Cristo a las oficinas, a las casas, a los hogares, a los mercados, a donde quiera que usted se desenvuelve, allí está llevando el resplandor de la gloria del Señor. Esta es una mañana de llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del fuego de Dios, llenarnos del aceite del cielo
diciendo: Señor, que esta revelación de tu voluntad no se apague en mi vida. Amén, porque estamos en tiempos donde Dios quiere hacer aún cosas aún mayores. Por eso recién cantábamos: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¿Cómo no le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo si es la persona que Jesús dejó? Él caminó con los discípulos, estudiamos, y en un momento cuando ellos ya estaban confiados, cuando ya estaban seguros, ¿se acuerda que estuvimos estudiando durante estas semanas que en una de las tormentas que Jesús detuvo y se puso en pie y reprendió la tormenta y se hizo calma? Allí se calmó todo en el medio del mar. Yo quiero que sepan que las barcas del mar de Galilea no son los barcos que uno hoy ve con un calado impresionante, con un porte, con una resistencia. Eran barcos de madera muy frágiles, y las tormentas, y los vientos, las olas eran realmente peligrosas, y ellos entendían la precariedad. Nosotros, cuando estuvimos en el mar de Galilea, vimos una réplica exacta que se mantuvo, que lo encontraron no hace mucho allí en el mar de Galilea, de uno de los antiguos barcos que se usaban. Y ahí entendí, dije: con razón estaban desesperados, porque Jesús estaba descansando en el barco y lo llamaron despertándolo. Y yo pensaba: pero si son marineros expertos, ¿cómo van a tener miedo de un viento, de olas altas o grandes o impetuosas? Era porque el barco resistía hasta un límite, y el barco había llegado hasta el límite. Jesús se despertó porque estaba durmiendo después de ministrar. Reprende la tormenta, reprende a los vientos, y los discípulos, cuando ven que le obedecen al instante, en vez de decir: gloria a Dios, aleluya, estamos con el Hijo de Dios, ¿saben lo que dijeron? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es como que estaban al lado de Jesús, creían pero no creían. ¿Conocen gente que te quiere pero no te quiere? Quiere ser tu amigo pero no quiere ser tu amigo. Está en comunión pero a la vez está lejos. Bueno, ellos estaban así, estaban con Él pero a la vez no estaban con Él. Creían en Él pero a la vez dudaban de Él. Decían: pero ¿quién es este? Entonces el Señor permitió otra tormenta, otra más. Pero esta vez no estaban en el barco, estaba afuera, estaban solos. Otra tormenta vino, pero esta vez estaban solos. Y en el medio de la tormenta ven a Jesús, que viene caminando desde la orilla en el mar rumbo a la barca. Imagínense en el medio del mar de Galilea un hombre caminando. Y dijeron: un fantasma. Y cuando reconocieron que era Jesús, entonces allí es cuando Pedro, esa es la historia, cuando Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió de la barca, empezó a caminar, y caminó bastante arriba de las aguas, venciendo las leyes que pueda haber que le impedían hacer semejante paso de fe. Y entonces, en ese momento, cuando se dio cuenta que estaba en el medio del mar, dudó y se empezó a hundir por la ley de la gravedad. Y en ese momento, cuando se empezó a hundir, el Señor lo rescata, vuelven a la barca. Y cuando Jesús se sube a la barca, la tormenta cesa otra vez. Jesús presente detuvo otra tormenta más. ¿Y sabe lo que dijeron los discípulos esta vez? No dijeron: ¿quién es este? Dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. La revelación fue en aumento. Entonces, cuando ya habían pasado 3 años y ya estaban más confiados y tenían una comunión y una cercanía, ya lo habían visto multiplicar los panes, lo habían visto multiplicar los peces, habían visto maravillas, milagros.
De repente, en un momento Jesús les dice, es necesario que me vaya, porque si no el Consolador, el Paracletos, no podría venir. Pero no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Imagínense como en el medio de tal confianza, de tal alegría, de tal comunión, Jesús les dice, pero ahora me tengo que ir. Pero confíen porque yo volveré otra vez. Y volvió otra vez en el Pentecostés. Y Él prometió que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, cada corazón que anhela recibir ese poderoso mover del Espíritu Santo también va a derramarse en cada corazón. Así que yo quiero que levante sus manos y dígale al Señor, yo quiero ese poder del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cómo es? Ahora, ya no es que usted lo conoce, ahora Él está con usted. Cuando yo me casé con Betty, la conocía, luego ella fue mi esposa, es mi esposa, y luego vivimos ahora casi 38 años juntos. Y ella está conmigo. Pero no es simplemente una compañera, es alguien especial. Entonces, cada tanto, ella me dice, Claudio, sí, ¿me querés? Sí, quiero que me lo digas. Decime que me amás. Pero ¿por qué si sabes que estamos juntos de tanto tiempo? No, pero es que la mujer necesita esas palabras de cariño, esas palabras de aceptación, esas palabras de amor. Y yo me pongo en el lugar de ella, porque en realidad el hombre es diferente, ¿no? El hombre es más, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te fue? Más o menos. Cansado. La mujer dice, ¿te cuento? Y empieza a hablar toda la comida, porque es diferente. Diferente, ni mejor ni peor, diferente. Somos diferentes, ¿no? Y la mujer necesita esa. Y cuando una vez alguien me preguntó, ¿cómo es la relación con el Espíritu Santo? Diferente a lo que es la religión. Porque uno siempre se crió con la religión, pero ¿cuál es la diferencia de esa persona que tiene esa unción, esa plenitud? Y la gente dice, pero ¿cómo es, pastor? Que el Señor le dio esa capacidad de ser respaldado. ¿Qué ha hecho? Simplemente lo que hice fue entender que el Espíritu Santo es una persona a quien yo le tengo que hablar y le tengo que reconocer y le tengo que decir que lo necesito. Yo sé que está ahí, pero no está ahí solamente. Tengo que tener comunión, lo tengo que reconocer, lo tengo que honrar, le tengo que dar la bienvenida, tengo que compartir. El Espíritu Santo vino para eso, para enseñarte, para empoderarte, para iluminarte, para rodearte, para hacer que ilumines, para que no seas uno más. Eres diferente porque caminas con Dios y tienes que tener comunión y tienes que tener esa revelación y decirle, Espíritu Santo, gracias por amarme. Mire, le voy a decir algo de esta manera para que entienda. La Biblia dice que Dios te amó con un amor eterno. Ese es el sermón de la semana pasada. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en una generación de gente tan rechazada, tan herida por la violencia de palabras, de actos, de acciones, que alguien me diga que me amó, no por lo que yo hice, sino porque me amó, nada más. Porque siempre el ser humano está tratando de buscar aceptación. Esa es la causa, la consecuencia del pecado. Porque la consecuencia del pecado es que Dios se alejó del hombre. Y entonces el instinto de la naturaleza caída, ¿cuál es? Buscar aceptación porque se siente solo. ¿Dónde estás tú? El hombre permanentemente está buscando que la gente lo acepte, que hacer las cosas para que los demás
digan que están bien, que son buenos, que está en la naturaleza. Y por eso se sufre tanto, porque no siempre recibimos aceptación, muchas veces recibimos agresión. Pero es muy raro que uno lea un versículo como este, que diga: te amé desde antes de nacer. Amor eterno significa, eterno es antes que nuestro embrión fuese gestado. Ya Dios nos amó. Pero el amor perfecto, el amor puro, que todo lo da, que todo lo entrega, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo cree, que no se enoja. Ese amor perfecto es el amor con que Dios te amó antes de nacer. Luego nacimos, crecimos, nos hicimos grandes, hicimos todo lo posible para que Dios nos deje de amar. Porque no fuimos perfectos. ¿Y qué hizo Dios? Nos siguió amando. Nos amó antes. Nos amó cuando estábamos perdidos y nuestras mentiras, pecados, oscuridad, orgullo, rebeldía. Nos siguió amando. ¿Y sabe lo que hizo? Nos rodeó de personas que nos dijeran que Cristo nos amaba. Por eso tu suegra te predicaba. O tu familiar, o tu vecino, o tu compañero de trabajo le habló en el colectivo, le habló en algún lugar: tenés que convertirte, tenés que ir a la iglesia. ¿Quién era el que le estaba hablando? El amor eterno. Utilizando personas, circunstancias humanas, para decirte que ese amor todavía está pendiente. Así que, hermano, no sé lo que te pasa en tu casa, pero el amor de Dios, podés contar que ese amor es eterno, es firme y es prolongado. Es permanente, se extiende en el tiempo. Segundo, no está basado en nuestras acciones. No es que me ama como el amor del hombre, basado en cuán bien me porto o cuánto le doy. Porque hay personas que dicen: mientras tenés algo para darme, te amo. Cuando ya no tenés nada para darme, o te hiciste un poquito viejito y me das dificultades, ya no te amo más. Pero Dios te amó, te ama y te seguirá amando eternamente. Cuando estés con Él en la gloria, el amor de Dios va a seguir estando ahí. Esto que dice la palabra es sanador. Porque lo que te sana es el abrazo de Dios. Es el mismo abrazo que estaba esperando el hijo pródigo cuando estaba comiendo de la comida de los animales, de los cerdos, y aún esa comida peor no lo alimentaba y ya se cansó de comer esa comida. Dijo: voy a volver a mi casa porque sé que mi padre todavía está ahí y va a tener misericordia, aunque sea para darme trabajo como uno de sus jornaleros. ¿Qué fue lo que descubrió el hijo pródigo? Y como dicen los chicos jóvenes hoy, el hijo pródigo se mandó cualquiera. Hizo de todo con su vida, destruyó toda su herencia, destruyó su moral, fue lo más abajo posible, se alejó lo más lejos posible. ¿Y dónde volvió? A los brazos del Padre. ¿Dónde huirás de su presencia? Siempre los brazos de Dios van a estar allí para abrazarte. Aleluya, hay amor en los cielos. Vamos, dale sed. Con amor eterno. Diga conmigo: con amor eterno. Eterno. Y lo eterno es que no tiene límites de día. Nosotros no somos eternos. Somos mortales. Tenemos un principio, tenemos un final, por lo menos en la tierra, y luego tenemos vida eterna.
los que aceptamos al Señor. Sin embargo, Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Y el amor de Dios eterno está queriendo derramar su propósito y perfeccionar la obra del Señor en nuestros corazones. Amén. Hablamos la semana pasada de Filipenses capítulo 1. Vamos a ver por unos minutos más. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Por eso es tan importante en medio de la adoración decirle a Dios: Padre, te amo. Porque es la manera humana de poder decirle al Padre: gracias, y yo también te amo. No como tú me amas, pero quiero aprender a amarte más. Nos ama tanto que cuando nos creó, se dio cuenta que por nuestro estilo de vida nunca íbamos a poder tener comunión eterna con Él. Entonces nos amó antes, pero cuando nos dio vida nos alejamos de Él. ¿Y qué hizo Él con ese amor? Dijo: lo único que puede hacer que este hijo mío que amo tanto venga a casa es ir a ellos, y voy a crucificar a mi hijo. Lo voy a crucificar a mi hijo por él. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a este mundo, o Dios vino, envió a su hijo para morir y pagar nuestros pecados. ¿Para qué? Para tenernos con Él para siempre. ¿Cómo no le vamos a dar gloria y gloria? ¿Cómo no le vamos a dar gloria? Merece gloria y honra. Entonces, el evangelio es ese, es el amor de Dios. No son palabras. Es el amor que vino, murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, resucitó y hoy mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo mora, está. Simplemente tienes que decirle todos los días: Espíritu Santo, Dios, te amo, quiero más de ti. Quiero conocerte más, quiero aprender más, quiero conocerte a través de la Biblia y de la revelación escrita, todo lo que tú eres para mí. Y vas a conocer las historias de Dios. Y las historias de Dios las vas a sentir como tu propia familia, porque son historias de la fe. Dice Filipenses 1:3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El domingo pasado a la mañana estuvimos haciéndonos 3 preguntas que nos ayudan a entender por qué Pablo dice: el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Lo que Dios comenzó, la obra poderosa que Dios de salvación y de perfección que Dios comenzó, la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque Pablo en primer lugar estaba convencido. ¿De qué estaba convencido? Estaba convencido que esa iglesia de Filipos, la iglesia al que ellos reciben esta carta, la iglesia de los filipenses, era una obra, una iglesia que había nacido con un propósito, con una razón. Y el Señor dice: yo vi y participé desde el inicio de cómo Dios guió todas las cosas y cómo Dios me envió a la ciudad donde ustedes están para oír el Evangelio. Y allí, como recordarán la semana pasada, Pablo fue a un río. A propósito de eso, Dios le reveló, le habló de
en una visión él estaba orando y de repente ve a una persona, a un varón macedónico, eso dice el libro de los Hechos capítulo 16, diciendo: pasa por aquí y ayúdanos. Y él cambia su rumbo y va hacia la región donde está Filipos. Y en ese lugar llega a un río y le habla a una mujer llamada Lidia. Y Lidia, el Señor le abre el corazón para que pueda entender el evangelio, aceptar el evangelio, y ella lo invita a Pablo a la casa y allí comienza la iglesia poderosa de Filipos, de Filipenses. Y Pablo dice: comenzó de una manera gloriosa, por eso estoy convencido que lo que Dios comenzó lo va a concluir. Pablo estaba convencido porque él mismo había experimentado el poder de Dios en su vida. Había experimentado el respaldo de Dios. Se había convertido de una manera especial. Pablo tenía una vida perdida antes de conocer a Dios. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, estaba rumbo a una ciudad llamada Damasco, y camino a Damasco, dice la escritura que se le apareció Jesús con una voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Saulo, que estaba perdido, sin propósito, entendió que su vida tenía un plan, un propósito, un destino. Yo quiero esta mañana ir concluyendo este mensaje para decirles que Dios tiene un plan y un propósito en su vida, en su trabajo, en su familia. Y la obra que Dios comenzó en ustedes es tan grande que Dios mismo la va a concluir. ¿Y cuál es la obra? La obra es perfeccionar la imagen de Jesús en nosotros. Esa es la obra. La obra es tan poderosa que solo el Espíritu Santo la puede hacer. Es perfeccionar como un escultor está cincelando una imagen. El Señor está tomando una imagen nuestra de una vida sin propósito y está moldeando su plan. Y muchas veces utiliza tormentas, luchas, adversidades, situaciones. ¿Para qué? Para hacernos ver que somos débiles, que tenemos que ser más humildes, que muchas veces haciendo nuestras cosas a nuestra manera no son buenas, pero si levantamos los ojos al cielo, siempre vamos a encontrar dirección. Esta mañana yo quiero que ustedes se vayan con esa confianza que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a concluir. ¿Y cuál es la buena obra? Que nosotros podamos reflejar la imagen de Jesús. Mire qué obra, tremenda obra. No, me parece que no me convence. Que nosotros podamos ser personas que irradien la presencia de Dios en esta generación. ¿Cuántos quieren que el Señor se revele a su vida? ¿Cuántos dicen: pastor, yo necesito más amor por Dios, más humildad, más sencillez para poder buscar su presencia? ¿Cuántos le dicen: Señor, perdóname si muchas veces no te consulto, si no oro, no busco a Dios? Perdóname si no he sido sensible a oír tu voz, porque sé que cada vez que me acerco a ti, del cielo viene amor, perdón, y viene todo lo que necesito para poder vivir en victoria. ¿Por qué no levantas sus manos al cielo? Te alabamos, Señor, te adoramos, gracias. Levante sus manos y primero dele gloria, dele honra, dele alabanza. Te bendecimos, te honramos. Con sus propias palabras, dígale: Señor, te amo. Yo también quiero decirte que te amo, gracias. Dele gracias, con sus propias palabras.
Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gloria. Te damos gloria. Te damos gloria. Te damos honra. Señor, y yo te pido que cada persona que vino esta mañana aquí reciba sanidad en tu presencia, reciba amor, y que el Espíritu Santo que mora en ellos los pueda ungir y los pueda cambiar y los pueda llenar de poder, los pueda llenar de ánimo, de fuerza, de revelación y de gracia. Señor, úngelos. Todos. Ahí está la unción. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Es una mañana del Espíritu para tu vida. A mi casa. Tremendo. El poder de tu presencia santa nos toque y restaure. Bienvenido Santo Dios. Bienvenido a este lugar. Le está dando la bienvenida al Espíritu Santo. Levante sus manos y dígale: Señor, necesito aprender a conocerte, aprender a recibir de ti, Señor. Y yo anhelo que cada persona que ha llegado a este templo, no importa la condición en que ha llegado, yo sé que el poder de Dios rompe las cadenas. Puedo oír cómo caen las cadenas, cómo Satanás empieza a soltar esas mentes, esos corazones. Señor, le damos la bienvenida a la unción que estaba sobre los discípulos, el fuego que cayó en el Pentecostés, el fuego que vino sobre su iglesia, viene aquí ahora. Anhelamos ahora, anhelamos nos toque